Maestra Stephanie Enaro, una prestigiosísima internacionalista especialista en geopolítica. Antes que nada, de verdad, gracias, como siempre, por tu participación generosa en nuestros espacios, Stephanie. No, a ti, al contrario, gracias a ti por la invitación, Ricardo. Estoy muy feliz de estar nuevamente contigo. Stephanie, yo sé que no está tan sencillo, pero ¿cuál dirías que puede ser a grandes rasgos un balance de la política internacional en estos tiempos de pandemia, de angustias y de nuevas y crecientes amenazas en lo que hace a la salud global? Definitivamente vemos una división en el mundo que tiene muchas aristas por donde verlo, y creo que la aparición de esta nueva variante de Omicron pues las volvió a mostrar. De alguna manera es como si empezáramos a ver otra vez la película del 2020, y yo creo que aquí la pregunta es si aprendimos algo o no. Esa es la gran incógnita, porque con la aparición de esta nueva variante, Ricardo, se empezaron a caer los mercados financieros de la misma Sí. manera, ¿no?, en que empezó a principios del 2020, y esto reafirma la división que tenemos a nivel mundial entre países ricos, países pobres, que si lo ves desde un punto de vista de salud, pues los vemos entre los países que tienen vacunas y los que no tienen vacunas. Te pongo un ejemplo de una disparidad Sí. que me parece abismal. El promedio de un país de vacunación de África subsahariana es tan solo del 3% de su población, mientras que en Norteamérica, por ejemplo, es de un 64%. Entonces, ves realmente la diferencia que Sí. existe en el mundo, y pues mientras esto siga, pues no vamos a estar a salvo nadie, porque cada persona que no esté vacunada, pues puede seguirse contagiando. Y también, Ricardo, esto se refleja que es un asunto sumamente preocupante entre los países que son democráticos y los que ya no son democráticos, porque la pandemia pues vino a acentuar todas estas tendencias que ya estaban ahí, pero que simplemente las aceleró. Ahora, ¿cuál ha sido eh, el posicionamiento o el comportamiento, las dos cosas de México, en este escenario de cambios tan intensos y a veces hasta cotidianos, Stephanie? ¿Cómo está México en el escenario, lo que llaman el concierto mundial de las naciones? Hay dos maneras de ver esto. Lo primero es con relación a lo más reciente que tenemos, la cumbre de los líderes de Norteamérica, en donde el Sí. presidente López Obrador habla de la necesidad de pues rescatar esta noción de Norteamérica, lo cual a mí me parece correcto para poder competir con Asia. Creo que esto es un indicador de la fortaleza que está teniendo China como el motor económico del mundo. Te pongo el ejemplo: China cierra el 2020 creciendo un 2%, mientras Estados Unidos cierra con una contracción del 5%, y es obvio que nuestra posición geográfica pues nos tiene atados a Estados Unidos, aparte de nuestra dependencia económica, que es cerca de un 85%. Entonces, en este aspecto, México está reconociendo la necesidad de rescatar Norteamérica, también porque le conviene. Vemos que con la pandemia, aparte de la crisis económica y sanitaria, ha habido una crisis en la cadena global de suministros. Y pues esto le beneficiaría a México porque hay muchas empresas que están considerando relocalizarse de China a México para estar más cerca de sus fuentes y para estar en la misma zona horaria. Entonces, obviamente esto sería maravilloso para México porque tendríamos una inversión extranjera directa, si esto se concreta, Ricardo, entre los 12 y los 16 billones de dólares, que nos permitirían crecer en los próximos 10 años en un 4.7%. Ahora, eso es la cuestión de Norteamérica. En las Sí. otras cuestiones, creo que México no ha jugado muy bien su papel como un país defensor de los valores democráticos. Vemos que la doctrina Estrada se sigue aplicando de una manera subjetiva, por lo menos en lo discursivo. Hubo también una convocatoria para una reunión de cancilleres y bueno, se pidió ahí el retiro del bloqueo a Cuba, que no es algo nuevo, pero también se pidió la desaparición de la OEA.
¿Crees que México quisiera retomar aquel papel que se decía en un tiempo que tuvimos de hermano mayor en el ámbito latinoamericano? Yo creo que esa fue la intención en lo discursivo, porque recordemos que pues cuando llega el momento de tocar el tema de la desaparición de la OEA en esta cumbre y reemplazarla por la CELAC, pues ni siquiera se tocó el tema en lo presencial. Creo que fue un muy buen discurso, pero que no se llevó a la práctica porque evidentemente esto no funcionaría más allá de algo utópico, porque las cadenas productivas de América Latina, Ricardo, pues no son compatibles, si no ya habría más comercio entre nosotros y pues una mayor comunicación. Y vimos que pues del dicho al hecho hubo un trecho. Sí, ahora acabas de pronunciar una palabra clave, comunicación. ¿De qué manera nos han afectado a nosotros en México estos cambios tan importantes en lo que hace a la participación del comercio o del e-commerce, cada vez más un comercio a nivel digital, los cambios en los grandes proveedores de estos servicios? ¿De qué manera esta aparente avalancha de avances digitales puede también significar un rezago de países en desarrollo o de países pobres y por consiguiente de sus propios ciudadanos? El tema aquí, Ricardo, me parece es que no todo el mundo tiene acceso a Internet. Vemos que una válvula de escape para las empresas pues fue el comercio digital, que creció aproximadamente un 67% en la región, pero si lo llevamos a los individuos, no todo el mundo tiene acceso a Internet. Entonces eso hace más difíciles las cosas para muchas personas que quedan de alguna manera excluidas de este nuevo sistema internacional. Y esto abre más la brecha entre países ricos y países pobres, porque cuando llega la pandemia, no todas las empresas tenían la capacidad para estar digitalizadas y vemos que las que no estuvieron, pues desaparecieron al mapa y dejaron a mucha gente sin empleo. Yo creo que esa es la realidad donde se abre más la brecha entre los países ricos y pobres, porque desde que llegó esta pandemia estamos en el mundo del Zoom, hemos dejado la realidad personal para estar en la realidad virtual y lo mismo ha pasado con las empresas y el comercio. Las empresas se están reorganizando, se están consolidando en alianzas comerciales en buena parte del mundo. ¿Tú crees que México está aprovechando esta oportunidad o cómo aprecias que nos están viendo con todas estas propuestas, una reforma eléctrica que todavía está sometida a debate dentro, que no está siendo muy bien vista en los Estados Unidos? ¿Cómo aprecias que lo que estamos haciendo dentro pueda reflejarse afuera? Bueno, no solamente en los Estados Unidos, en Europa también ya vino una delegación de parte de países europeos a decir francamente que estaban preocupados por estos cambios. En lo que México debe enfocarse, si quiere realmente capitalizar este momento tan difícil por el que está pasando el mundo, es en demostrar que es un país que es capaz de cumplir con los acuerdos escritos. El gran elefante blanco en la cumbre de los líderes de Norteamérica fue la reforma eléctrica. Y aunque las agendas oficiales no aparecían, se nota que las pláticas a puerta cerrada que tuvieron los tres líderes, sí se tocó el tema porque Canadá anuncia que va a haber una mayor inversión. Entonces, creo que debemos de cumplir con lo indicado, porque si no las inversiones no van a llegar. Finalmente, no tienes una bola de cristal, lo sé, pero ¿cuáles sus perspectivas para el 2022 en materia internacional y sobre todo en la inserción de México en esta globalidad, Stephanie? Creo que definitivamente, Ricardo, en el 2022 la relación entre México y Estados Unidos va a ser más estrecha por motivos de seguridad nacional. Ya teníamos un indicador de esto en el capítulo 32 del TEMEC, que dice que ninguna de las tres partes puede firmar un tratado de libre comercio con una economía que no se denomine de libre mercado.
Entonces esto se va a reafirmar por la competencia que hay entre Estados Unidos y China. También podemos ver que ya salió el sol en el siglo asiático, que Asia se erige como el motor comercial del mundo y esto hace del Pacífico la zona de mayor interés y tal vez hace de otros continentes como Europa pues una especie de actores secundarios del reparto cuando siempre habían tenido un rol bastante importante. Y creo que la posición geográfica de México va a jugar a su favor. Creo que más allá de pues, los problemas sociales que vayan a estallar por inequidad, por la incertidumbre que está tambaleando varios gobiernos alrededor del mundo, creo que van a empezar a notarse los cambios que ha provocado pues la disrupción de la cadena global de suministros y que sobre todo, Ricardo, va a ser un punto central para combatir la inflación que está de este lado del mundo y que no está ocurriendo en Asia. Stephanie, como siempre, de verdad muy aleccionador, pero además muy grato escucharte. Gracias por esta conversación, Stephanie. A ti, Ricardo. Gracias. Hasta muy pronto, Stephanie Enaro, una prestigiosa especialista en geopolítica. Hasta siempre, Stephanie. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Los espero la próxima. Hasta entonces.